Buenos días, hermanos. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí, gracias al Señor Jesucristo, con esta vida que Dios nos presta, porque no es nuestra, es la vida que Dios nos da. Como dice Él en su Escritura, pues de Él es la vida, de Cristo el Señor es la vida nuestra. Amén. Para empezar, voy a pedir a mi hermana Jenny que nos haga el favor de orar por el estudio de esta mañana que vamos a empezar. Oremos. Oremos, hermanos. Amado Dios, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Padre amado, por este nuevo día que nos has dado de vida, Señor. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad, Señor, de estar en tu casa de oración, Padre amado. Te damos las gracias, Señor amado, por una semana más de vida que nos has dado, Padre. Gracias, Padre mío. Señor bendito, te ponemos esta mañana todo lo que vamos a hacer en tus manos, Señor, para que sea usted, mi Dios Todopoderoso, Señor, quien nos guíe, Señor amado, quien guíe a la hermana Esperanza, Señor. Le dé sabiduría, le dé inteligencia, Padre. Que todo lo que vaya a decir, Padre, sea en tu santo nombre, mi Dios Todopoderoso, Señor. Padre amado, gracias te damos, mi Dios Todopoderoso, Señor, y lo dejamos todo esto en tus manos, Señor, todos los estudios, hasta el estudio bíblico, Señor, y hasta que terminemos, Padre, tu linda mañana, Padre, que nos has proveído. Gracias te damos, mi Dios Todopoderoso, Señor, y nos quedamos en tus manos, Padre. En el nombre amado de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Vamos hasta el libro de Mateo 18. Mateo 16. Mateo 16, para los niños. ¿A dónde está mi otro niño? Está muy atrás. Mateo 16. Dieciséis, 18. Amén. Dice: oh Santo Espíritu de Dios, yo no soy nadie sin que tú no me guíes, Señor. Aquí voy, Padre, en tu nombre. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amados hermanos, esta parte de la Biblia es mal interpretada por casi toda la humanidad. Sí, aquí lo que el Señor Jesús quiere decir es que Él es la verdad. La gente opina que aquí se está refiriendo a Pedro, donde dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Lo que Dios quiere decirle es que Él, o sea, Él no era Juan, Él no era Alberto, Él no era Carlos, Él era Pedro. Él era Pedro, Él no era otra persona, no era otra cosa, no era cualquier cosa, o sea, Él era Pedro. La verdad es que Él era Pedro, eso es lo que quiere decir aquí en su palabra, que Pedro era Pedro, esa es la verdad. Y aquí cuando continúa y dice, y sobre esa roca, Cristo es la roca, no se estaba refiriendo a Pedro, se estaba refiriendo a Él mismo. Cristo es la roca. Y cuando le decía que tú eres Pedro, le estaba diciendo que esa era la verdad. La verdad es que Él era Pedro, no era mentira. Y que sobre esa verdad edificaría la iglesia, nosotros. Sobre esa verdad, ¿cuál verdad? Cristo el Señor. Era Cristo el Señor porque Cristo es la verdad, ¿ya? Y estaba hablando es de Él mismo. Cuando dice, yo también te digo que tú eres Pedro,
le estaba afirmando una verdad. Y sobre esta roca, no sobre Pedro. No, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿ya? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos vamos a Juan 14:6. No pierdan esta cita. Juan 14:6. A mí sí me gustaría que le pusieran mucho asunto, porque estábamos hablando últimamente de que no debemos de dejarnos engañar y que por eso tenemos que leer las Escrituras. Juan 14:6. Sobre él mismo es que estaba hablando allá en el capítulo 16 de Mateo y verso 18. Dice, ¿sí están ahí? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No era por Pedro. Nadie viene al Padre si no es por mí, o sea, por él mismo, por Jesucristo. En él es que edificaría su iglesia. O sea, su iglesia está edificada sobre la roca que es Cristo. Una roca se mueve. Una roca no se mueve. Por eso él es el único, la roca verdadera. Hablaba sobre él mismo. Cristo era, es y será. Él nunca ha fallado. Él ha existido siempre y por los siglos de los siglos. Pedro no es la roca. Pedro sí se movió, mis amados hermanos. Pedro sí se movió. ¿Por qué? Bueno, por eso les estoy enseñando. Negó a Jesús. Vamos a Mateo 26:69. Mateo. Lean los niños, lean. Mateo 26. 69 hasta el 75. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Pedro se movió. Y no solamente esa escritura hay en Marcos, hay en Lucas y en Juan, todo confirmando que Pedro se movió. Él no podía ser la roca, él no es la roca, porque él sí se movió. Una roca no se mueve. Una roca es, por ejemplo, ustedes pisan en una piedra y esa piedra se mueve. ¿Ustedes van a confiar en esa piedra?
a riesgo que uno se revire la piedra y se quiebre hasta el tobillo uno, ¿verdad? No hay salvación. En una piedra que se mueve no hay salvación. Por eso aquí, cuando él dice en Mateo, cuando él dice que sobre esa roca edificaré mi iglesia, él estaba hablando de él mismo, no de Pedro. No de Pedro, él estaba hablando de él mismo. Él era la roca inmovible. Él, Jesucristo, solo en él hay salvación. Vamos a Mateo 14, 28. Catorce, 28. Del 28, 14. Mateo 14, 28 al 31. Dijo, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Es porque Jesús venía caminando hacia ellos en el mar. Ellos estaban en el barco. Ahí estaban ellos, y entonces, o sea, en medio del mar. Y Jesús venía de la orilla y venía caminando sobre el mar. Pedro lo vio y entonces Pedro le dijo Pedro que si era él, si era Jesús, porque ellos creían que era hasta un fantasma. Y le dijo que no teman, soy yo. Y entonces le dijo, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El 29. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver él fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y asió de él. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y entonces, en Pedro era que decía Dios que iba a edificar la iglesia. Démonos cuenta ahí nomás, con todas como Pedro hacía, con toda falta de fe que tenía Pedro. Pedro iba a ser el que nos iba a poder, que a través de él nos pudiera salvar. No, Jesús, cuando estaba conversando con Pedro, él se refería a él mismo, era diciendo que él era Pedro, él no era otra cosa. Y la verdad es que él era Pedro, y le decía, lo que Dios quería decirle, Jesús quería decirle sobre esa verdad. La verdad es que tú eres Pedro, y sobre la verdad, sobre esa verdad, edificaré mi iglesia. Entonces, porque sobre esa roca, él decía sobre esa verdad, sobre esa roca, y la roca es Cristo. Él sí es la roca, es en él. La gente está tan confundida y creen, hasta dicen, cuando lo ven, sí han escuchado que dicen, ahí te voy, San Pedro, ¿verdad? Y hasta le hacen fiesta, uniendo a Pablo también, hasta le hacen fiesta diciendo que, como es que Pedro, él es el que está en la puerta del cielo, y él es el que nos va a permitir que nosotros pasemos. No es así. No, está mal interpretado esta parte. Dice, también hay otro versículo donde el Señor, vamos a Mateo 16, 19. Ahí donde estábamos era el 18, ahora el 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lean.
a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mire, este también es mal interpretado. Por eso es que dicen que Pedro está para abrirnos las puertas cuando nosotros vayamos allá. Que Él es el que nos va a abrir la puerta. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dios no solo le dio las llaves a Pedro, se las dio a todos sus discípulos y también a nosotros, si creemos y tenemos fe. Pedro, lo que Dios le dio cuando le dijo las llaves, no era que se refería que iba a estar en las puertas del cielo. Lo que quería decirle el Señor, las llaves eran para abrir los corazones. Él le dio el poder. Dios le dio las llaves, querían decir que Dios le dio el poder, por eso no solamente la dio a él, que está escrito aquí, refiriéndose a Pedro, es porque si iba a Juan, a Lucas, a Mateo, a todos sus discípulos y a todos nosotros no iban a bastar las Biblias. Pero como en este rato tenía a Pedro a la mano, se lo estaba diciendo a él. Por eso es que en el nombre de Jesús son salidos los demonios, son sanados los enfermos. ¿Sí o no, mis amados hermanos? Por favor. En el nombre de Jesús les hablo. Estas son las verdaderas enseñanzas. Las llaves son el poder de Dios. Le dio el poder de abrir los corazones y que cambien. Y que cuando recibamos un agravio, perdonemos. ¿Sí sabe que es difícil decirle a alguien, perdónalo? Cuando está de abuelita, sí, yo lo perdono. Yo lo perdono, dicen. Pero cuando está en el momento de la acción, en el momento del coraje que tenga la persona, y uno va y le dice, no le hagas caso, perdónalo, que no sabe lo que hace. ¿Cómo cree que se siente la persona ofendida? ¿Qué cree que va a tener rápido el sentimiento, la acción en el corazón? Y hasta que le salga afuera de decir, sí, de verdad yo lo perdono. Y si no, ¿cuándo más le va a decir, está bien, yo te perdono, pero ¿qué habrá por dentro? Y el Señor no quiere lo de por fuera, Él quiere lo que nos sale acá en el corazón. En el corazón todavía hay rencilla. ¿Ya? Esas llaves, de esas llaves que habla Dios, ese poder es que le dejó a Pedro y a cada uno de sus discípulos. Y también nosotros entramos ahí. Para esto tenemos que, sí, coger los ejemplos de Pedro. Pedro le falló al Señor. Pedro lo negó, Pedro tuvo miedo. Por miedo, él fue que negó al Señor, porque él le dijo, cuando estaban los dos juntos que andaban, él le dijo que hasta la muerte iría por él. Entonces se llenó de miedo y en el rato de los hechos, que es lo que yo les decía ahorita, es en el rato del hecho, es que a nosotros nos tiene, hermanos míos, que salirnos el perdón del corazón. Y cambiar nuestro gesto, cambiar nuestra cara, no seguir con el sello arrugado, no seguir con la cara mal, sino que de verdad cambiar de corazón el hecho de perdonar a la otra persona. Ese convencimiento es que esa llave para abrir el corazoncito nuestro es que Dios le estaba dejando, Jesús le dio a Pedro, le dio ese poder. Por eso es que cuando Pedro predicaba, los enfermos se sanaban. Cuando él ponía las manos sobre los enfermos se sanaban, o sea, le dejó ese poder, esa llave de convencer a la otra persona. Incluso una vez cuando él tuvo la primera predicación, él le hablaba a un montón de gente que había, a los gentiles, y él le hablaba y le decía, y también habían muchos que ya sabían lo que había pasado con Jesús, y él hasta les dijo,
yo les digo que ustedes fueron los que mataron a Jesús. Eso les dijo, está escrito. Y las almas dijeron, se compungieron y les dolió el corazón y dijeron, ¿qué tenemos que hacer ahora? O sea, ellos se arrepintieron de haber matado a Jesús. Ese don de arrepentimiento es que Dios le dio a Pedro, ese don de poder para que haya arrepentimiento en las personas cuando él le hablaba, es que Dios le dio a Pedro. Y eso no solamente, ya le digo, no le dio solamente a él, sino a todos sus discípulos. Esa era la llave. Miren cómo la gente, por no leer las escrituras, incluso hasta yo estaba pensando así. Cuando yo no leía las escrituras, yo también pensaba eso. Yo también creía que veía a Juan a Pedro, y él era el que estaba en la puerta y me abría la llave, la puerta y yo para que entre al cielo. ¿Por qué? Porque es que debe de uno leer las escrituras con el entendimiento de Dios, del Santo Espíritu, para que pueda el Señor aclararnos lo que quiere decir aquí. Cuando nosotros perdonemos, tenemos que perdonar de verdad. Es de verdad. ¿Ya? Dice aquí, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Léale. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Estamos en el 19 parte B. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, todo lo que él lograra que llegara al corazón de esas almas, entonces sí podemos decir que Pedro, si uno se arrepiente a través de lo que Pedro nos enseña y busca de Dios, lógico que esa persona sí va a entrar al cielo, pero no porque Pedro le abra la llave, sino porque fue convencido de la palabra de Dios. ¿Ya? Esto está también casi con el versículo, para que entendamos un poco más, está con el versículo en Ezequiel. Vamos a Ezequiel. Ezequiel 3. A los niños los espero. Ezequiel 3. Se me fue un niño. ¿Ya lo encontraron? 3, 19 y 21. Tres. Pero, va a leer, amén, dice, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Qué es lo que Pedro tenía que hacer, verdad? Es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Pero tenemos que tener de parte de Dios ese poder, porque si nosotros andamos mal, un diablo no puede sacar otro diablo. Si nosotros andamos mal, no vamos a poder tener ese poder de Dios para hablarle a la otra persona, porque estamos tratando con malos espíritus de la otra persona que anda mal. Aquí lo dice, pero si el justo, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiera de su impiedad, mire que hay que amonestarlo al impío, o sea, la persona pecadora, que no tiene piedad de nada, y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Porque ya nosotros le hemos hablado, ¿verdad? Porque es necesario que nosotros hablemos de su palabra, pero en el orden de Dios y andando nosotros como Dios quiere que andemos. El 20, si el justo se apartare de su justicia, o sea, si un cristiano se aparta de Dios, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él,
Eso es lo que dice también en el Nuevo Testamento, donde dice, ay aquel que haga caer a uno de mis chiquitos. Ese, y si pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, o sea, más bien lo hizo caer. Por eso nosotros tenemos que ser muy sabios en este camino, porque si decimos que somos cristianos, pero andamos haciendo cosas indebidas, entonces ¿cuál es el testimonio que estamos dando a mis amados hermanos? La otra persona se va a caer, se va a perder, porque va a decir, y así anda la hermanita, y así es el hermanito, y así esto, así el otro. Entonces vamos a hacer tropiezo para que la otra persona caiga. ¿Qué es lo que le dijo a Pedro? Que le dio las llaves. ¿Para qué? Para que le dio el poder de decirle a la gente que aprenda a perdonar de verdad de todo su corazón, sin que no haya más nada, ni un rencor, ni una nada, sino que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No haber, cuando nosotros perdonemos, no tiene que ya haber nunca más ni recuerdo de lo que nos hicieron en maldad, sino perdonar a esa persona y amarlo, porque Dios mismo nos manda que amemos a nuestros enemigos. ¿Ya? Entonces, eso es hacer la voluntad de Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios. Dice, yo pusiera delante de él morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre la demandaré de tu mano, porque él se muere en su pecado. Pero ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué hicimos nosotros? Si no fuimos tropiezos, por lo menos, ¿qué hicimos nosotros por enseñarle algo bueno? Aunque sea con nuestro testimonio. ¿Qué hicimos nosotros por esa alma que anda en pecado, que salió de Dios y que ande pecando? Y ya dice que Dios así haya sido el mejor predicador, así haya sido el mejor pastor, pero si ya hizo algo malo y se muere en esa maldad, se va al infierno. Pero ¿qué hay de la persona que no, con su actitud y su testimonio, no le habló a esa persona que andaba mal? No le habló de Dios, de estas verdades, no sanó su corazón, no hizo que en su corazón hubiera el perdón, hubiera la gracia del Señor en él. Que esa era la llave que le dio Dios no solamente a Pedro. Les repito, aquí está hablando y se refiere a Pedro porque está hablando con él, pero no porque le iba a dejar solo a Pedro. Ese poder se lo dio a todos sus discípulos y por ende a nosotros. A todo aquel que ponga las manos en el arado y no mire hacia atrás y se convierta verdaderamente en su seguidor, en su discípulo, en su hijo, Dios le da ese poder de convencer al otro, de convencimiento. Sigamos. Y así, como les decía aquí, así esa persona que se aparta de Dios haya sido lo mejor, haya sido el mejor trabajador de Dios, Dios no le toma en cuenta. Vamos al 21, ahí tenemos que llegar hasta el 21. Leamos el 21. Dice, pero si al justo amonestares, estamos hablando de la persona que se apartó, pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, o sea, como quien dice, lo convenza, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. ¿Qué es lo que le estaba diciendo a Pedro? Esas eran las llaves que le dio a Pedro. ¿Para qué? Por eso es que dice, y haciendo así todas estas cosas buenas para Dios, va a estar listo el infierno para nosotros. Si vamos a hacer las cosas, vamos a Mateo otra vez, a Mateo 16. Vamos ahí a Mateo 16, donde empezamos. Mateo 16. 18, y lo vamos a leer los dos otra vez, los dos versículos, 18 y 19.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, si nosotros andamos de acuerdo a la voluntad de Dios, el infierno va a estar abierto para nosotros. No, pues, ¿ya? No prevalecerán contra ella, o sea, contra la iglesia. Y esa roca, vuelvo y repito para los que recién llegaron, se refiere a Cristo. Cristo es la roca, no Pedro. Porque Pedro, como ya leímos lo que estábamos aquí, y ya nos enseñó el Espíritu, Pedro se movió y una roca no se mueve. Pedro se movió al negarlo, Pedro se movió al hundirse en el mar cuando le dijo camina sobre el mar y ven hasta mí, por miedo. Se movió esa piedra. Pedro podrá ser una piedrecita, sí, como podemos ser cada uno de nosotros. Una piedra donde está escrito el nombre de Dios en nuestros corazones. Pero puede ser, digo yo, pero no es la roca. Cristo es la roca en quien sí hay salvación. Y entonces sí, el infierno no estará listo para nosotros. Y por eso es que hay la confusión también donde dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ya no para que la gente dice, ahí te voy, San Pedro, porque creen que Pedro es el que está en las puertas. No, es para que Pedro le dio fue el poder. Dios a Pedro y a todos los que le sigamos, Dios nos da el poder, pero el que le sigamos de todos nuestros corazones sin pecar y andando como Dios quiere que andemos. Jesús anduvo como Dios le dijo que anduviera acá en la tierra, y Él es el vivo ejemplo de nosotros. Si nosotros andamos así, de acuerdo a la voluntad de Dios, como su Hijo Jesucristo anduvo acá en la tierra, entonces Dios nos da el poder que sí se la dio a Pedro y a todos sus discípulos, para que en el nombre de Jesús, todo lo que ellos oraran sobre esa persona, se salvaran. Por eso Pedro nomás ponía la mano, Pablo lo mismo, ponía la mano sobre, y dice que sobre el enfermo, y los enfermos se sanaban, ¿ya? Y entonces la gente se ha confundido mucho, pero ya estamos hablando sobre cuál es la verdad. Esta es la verdad para la gloria del Señor. Ese fue, y todo lo que Pedro, como leímos en Ezequiel, todo lo que si usted habla a los demás, eso es lo que Pedro Jesús nos enseña aquí, que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, como también leímos en Ezequiel. ¿Qué es todo lo que desatemos? Si tú le eres tropiezo, si nosotros le somos tropiezo a uno que camine para Dios, lo estamos desatando. En vez de atarlo para Cristo, lo estamos desatando. De esa llave es que hablaba el Señor a Pedro, y que Cristo es la roca, una roca inmovible. En Él sí hay salvación, mis amados hermanos, no en Pedro. Sigamos los ejemplos de Pedro, los buenos, y desechemos lo que él hizo de malo, porque ya por eso nos está enseñando a que cuidadito vayamos a estar también con eso negativo que hizo Pedro. No es fácil, mis amados hermanos, se lo indico, pero roguemos a Dios, que Él es el fuerte, Él es el todopoderoso. Si rogamos a Él, Él nos va a dar el poder que le dio a Pedro. Él nos va a dar esa llave para no solamente nosotros tener el poder de seguir a Cristo, sino hablarle a los demás y abrirle con esas llaves el corazoncito de los demás para que se arrepientan y en ellos haya un verdadero arrepentimiento. Eso es, mis amados hermanos. Y bueno, para la próxima semana, pues, el Santo Espíritu dirá qué otra enseñanza nos pueda dar. La gloria es del Señor. Amén.